Bien, ahora les voy a hacer una pequeña introducción al tema de electricidad, que es el tema que nos falta ver para completar los temas de la Olimpiada. Voy a usar un documento de la Universidad Autónoma de Hidalgo, esto es en México, el cual nos va a ayudar a comprender mejor esta parte, ¿sí? Ustedes se han preguntado qué sería de nuestras vidas sin electricidad, sin un celular, sin una televisión. Se han preguntado cómo es que ha nacido todo este avance, dónde comenzó el estudio de la electricidad. Vamos a ver algunos antecedentes históricos y algunos conceptos fundamentales que nos van a ayudar a entender la parte de la electricidad y más adelante la parte del magnetismo. El término electricidad es un derivado de esta palabra. Proviene del vocablo griego electrón, que significa ámbar. El ámbar es una resina fósil transparente color amarillo. Quizá conocen este ámbar porque se usa bastante en la parte de joyería. Entonces, ya en la cultura griega vieron que al frotar el ámbar con ciertos materiales, por ejemplo lana o piel de algún animal, este ámbar se cargaba eléctricamente y podía atraer partículas de polvo. Es así que vieron el fenómeno de la atracción eléctrica y le llamaron electricidad. Los primeros fenómenos fueron descritos por Tales de Mileto. Tales de Mileto decía que al frotar el ámbar con la piel de gato podría atraer cuerpos ligeros. Tales de Mileto, un filósofo griego. Vamos avanzando en el tiempo. Vamos a hablar de los personajes más sobresalientes que han aportado al tema de electricidad. Por ejemplo, Otto de Guericke construyó la primera máquina eléctrica, la cual se basaba en el frotamiento de una bola de azufre que al girar producía chispas eléctricas. También vamos a hablar de Peter van Musschenbroek, que desarrollaba sus investigaciones en la Universidad Leiden. Este científico descubrió la manera de almacenar cargas eléctricas al utilizar la botella de Leyden. Esta botella de Leyden es un aislante dieléctrico, prácticamente es el precursor de lo que se conoce hoy en día como condensador. Bien, en su experimento, él agarró una botella de vidrio semillena con agua, en la cual se le puso un corcho y una varilla metálica. Se vio que al cargar de forma estática esta botella se podía almacenar la carga y después descargarla. Botella de Leyden. Otro científico, político e inventor es Benjamin Franklin. Benjamin Franklin observó que cuando un conductor de carga negativa termina en punta, los electrones se acumulan en esa región y por repulsión abandonan dicho extremo, fijándose en las moléculas de aire. A este fenómeno se le llama poder de punta. Y gracias a esta observación, Benjamin Franklin utilizó su observación para crear lo que conocemos hoy en día como pararrayos. Bien, este pararrayos se usa para protección de edificios, por ejemplo. ¿Qué hace un pararrayos? Es aquel que absorbe o capta las cargas que se forman en la atmósfera y puede absorberlas, atraerlas y disiparlas en el suelo, es decir, llevarlas a tierra. Bien, veamos ahora quién fue Charles Coulomb. Charles Coulomb, físico, matemático, también inventor, en 1777 inventó la balanza de torsión para medir la magnitud de la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas por medio del retorcimiento de la fibra fina. Es en honor a Charles Coulomb que hoy en día la unidad de carga eléctrica lleva su apellido, Coulomb. Alessandro Volta, químico, físico, fue quien inventó el electróforo, que era un instrumento que almacenaba y generaba electricidad estática. Es decir, él fue el precursor de lo que hoy en día conocemos como la pila eléctrica.
Vamos avanzando un poco más. Podemos hablar de George Ohm. George Ohm, físico, estableció la ley fundamental de las corrientes eléctricas, al encontrar la existencia de una relación entre la resistencia de un conductor, la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica, lo que hoy en día conocemos como la ley de Ohm. Bien, prácticamente relaciona la intensidad eléctrica con el voltaje y la resistencia. Hablemos ahora de Michael Faraday. Michael Faraday es un químico que aportó también bastante la parte de electricidad. Él descubrió la inducción electromagnética al usar un imán para generar una corriente eléctrica al desplazarlo dentro de una espiral de hierro. Se vio que si nosotros acercamos un imán a una espiral de hierro, en la espiral se puede generar una corriente eléctrica. Bien, hablemos ahora de James Joule. James Joule, físico, matemático, encontró la cantidad de calor originado por una corriente eléctrica al circular a través de un conductor. Él determinó que esta cantidad de calor es directamente proporcional a la resistencia. Es en honor a James Joule que hoy en día la unidad de trabajo y energía lleva su apellido, Joule o Joules. Bien. Otro científico, Joseph Henry, construyó el primer electroimán. Un electroimán es un imán artificial. ¿Cómo es que se genera este electroimán? Si a un núcleo de hierro se le envuelve con un alambre y se hace pasar corriente por se vio que al pasar la corriente por estos alambres, como se puede ver acá, en forma de una bobina, se puede generar un campo magnético. Es decir, a partir de la corriente eléctrica, generar un campo magnético. Gracias a Joseph Henry, podemos hoy en día saber que a partir de esa corriente eléctrica se puede generar un campo magnético. A partir de ello, ya hablamos de Henry Lenz. Él enunció la ley relativa al sentido de la corriente inducida. Entonces, ya vimos que hay una relación entre corriente eléctrica y magnetismo. Así que Henry Lenz es uno de los científicos que también aportó. Él nos indica en qué sentido se va a mover una corriente inducida. James Maxwell es igual considerado el padre del electromagnetismo. Él propuso la teoría electromagnética de la luz y las ecuaciones generales que rigen el campo electromagnético. Hay una relación entre la electricidad y el magnetismo. Cargas en movimiento pueden generar un campo magnético, y un campo magnético, si se lo acerca a una bobina de hierro, puede generar corriente eléctrica. Bien, hablemos ahora de Nikola Tesla. Nikola Tesla es una de las grandes mentes hasta hoy en día, físico, matemático y un gran inventor. A él se le atribuyen varios inventos, por ejemplo la radio, los rayos X, la radiografía. Incluso el hecho de que nosotros hoy en día tengamos electricidad en nuestras casas ha sido desarrollado por Nikola Tesla, porque ha trabajado bastante en lo que es la corriente alterna y también en la parte del electromagnetismo. Hablemos ahora de Joseph Thomson. Físico, químico, investigó la estructura de la materia y de los electrones. La electricidad prácticamente son electrones en movimiento. ¿Pero qué son los electrones? Recordemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Y la materia está compuesta por átomos. Vamos a ver enseguida qué partículas hay en un átomo. Como podrán ver, la electricidad ha evolucionado intensamente. Puede transformarse con gran facilidad y se puede transformar de manera sencilla a grandes distancias. No podríamos hoy en día concebir una vida sin electricidad, sin ver estas torres de electricidad que conduzcan esa electricidad hasta nuestras casas.
Bien, ¿qué es la carga eléctrica y la ley de conservación de la carga? Como les decía, toda la materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, está compuesta por átomos, que son partículas elementales. Dentro de los átomos tenemos partículas mucho más pequeñas, que se conocen como electrones, protones y neutrones. Los electrones y los protones tienen una propiedad llamada carga eléctrica. Bien, los protones son aquellas partículas que tienen carga positiva. Los neutrones son aquellas partículas que están dentro del átomo que tienen carga neutra. Y los electrones son aquellas partículas que tienen carga negativa. Bien, protones carga positiva, electrones carga negativa. El átomo está constituido por un núcleo, bien, en donde se encuentran los protones y neutrones, es decir, la carga positiva y la carga neutra. Alrededor del núcleo vamos a tener una envoltura, también conocida como corteza del átomo, donde se encuentran los electrones, en diferentes niveles de energía. Los átomos son neutros, ya que tienen la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Si la carga positiva que hay en el núcleo se compensa con la carga negativa que hay en la envoltura. ¿Qué es la ley de conservación de la carga eléctrica? Es imposible que nosotros podamos producir o destruir una carga positiva sin producir al mismo tiempo una carga negativa de identidad magnitud. La carga eléctrica total del universo es una magnitud constante, no se crea ni se destruye. Es decir, si por ejemplo al peinarnos el cabello se carga positivamente, cuando un objeto se carga de manera positiva, quiere decir que ha perdido electrones. Estos electrones no se pueden destruir. Lo que pasa es que hay una transferencia de esos electrones al peine. Es por eso que si nosotros acercamos el peine a nuestro cabello, ya el cabello se va a cargar positivo, esos electrones que se está perdiendo el cabello van a pasar al peine, y si nosotros acercamos ese peine, por ejemplo, a hojas de papel, vamos a ver que estas hojas van a ser atraídos, justamente por esa carga que tiene el peine al frotar con el cabello. Veamos ahora la interacción de cargas de igual o diferente signo. Bien, ¿cómo interactúan estas cargas? Tenemos cargas positivas, cargas negativas. Bien, el principio fundamental es el siguiente. Una carga positiva con una carga positiva se repelen. Carga negativa con carga negativa también se repelen. Carga positiva con carga negativa se atraen. Carga negativa con carga positiva se atraen. ¿Qué quiere decir? Cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Esto lo podemos ver experimentalmente, por ejemplo, en un péndulo eléctrico. Este es un péndulo eléctrico. Tenemos un soporte metálico. Tenemos aquí un haz metálico también, donde nosotros podemos poner un hilo de seda y en el borde ponerle una esfera de plastoformo. Nosotros podemos cargar este péndulo eléctrico, por ejemplo, con el mismo peine, ¿no? Si lo frotamos al cabello va a tener una carga eléctrica negativa. Tocamos el soporte, como es de metal, va a conducir la carga eléctrica y va a cargar la esfera de plastoformo. Una vez cargado este péndulo eléctrico, podemos acercarlo a otra carga y ver si se atraen o si se repelen. Bueno, hemos visto un resumen corto de cómo ha ido evolucionando este estudio de la electricidad. Desde el año 600 a.C., con Tales de Mileto, que vio esa propiedad de atracción en el ámbar cuando frotó con la piel del gato. Ámbar, que en griego significa electro, y a esa propiedad le llamó electricidad. Avanzamos en el tiempo, hemos visto a Otto Guericke, que construyó la primera máquina eléctrica. Fuimos avanzando más, hablamos de Peter van Musschenbroek, quien descubrió la manera de
almacenar cargas eléctricas en su botella de Leyden. Hablamos de Benjamin Franklin, que observó cómo un conductor negativo que termina en punta puede hacer que esos electrones se acumulen y luego por la repulsión, como son cargas iguales, salgan expulsados, ¿no? Y a partir de su observación se crea lo que es el pararrayos. También hablamos de Alessandro Volta, quien prácticamente fue quien inventó el precursor de la pila eléctrica que tenemos hoy en día. Charles Coulomb, quien inventó la balanza de torsión, con la cual se puede medir la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas, que hoy en día se conoce como la ley de Coulomb, y la unidad fundamental para una carga eléctrica también se lo conoce como Coulomb. Seguimos avanzando, podemos ver el trabajo de Joseph Henry, que fue quien construyó el primer electroimán. Aquí ya vemos cómo la electricidad se relaciona con el magnetismo. Electroimán, que es un imán artificial, ¿no? Podemos ver que al haber un flujo de corriente sobre un núcleo de hierro, este puede generar magnetismo. También vimos a George Ohm, que estableció la ley fundamental de las corrientes eléctricas, cómo se relaciona la intensidad de corriente con el voltaje y la resistencia, conocida como la ley de Ohm. Hablamos también de Michael Faraday, quien descubrió la inducción electrostática, ¿no? Vio que al acercar un imán a una bobina de hierro se puede inducir corriente eléctrica. También hablamos de Henry Lenz, que enunció la ley relativa al sentido de la corriente inducida. Vimos también a James Joule, que aportó bastante en el campo de la electricidad y termodinámica. Encontró que la cantidad de calor originado por una corriente al circular a través de un conductor es directamente proporcional a la resistencia. Hablamos de James Maxwell, prácticamente el padre del electromagnetismo, que propuso la teoría electromagnética de la luz. Nikola Tesla, inventor del motor asincrónico, radio, la bombilla eléctrica, un gran inventor. También hablamos de Joseph Thomson, quien investigó la estructura de la materia, sobre todo nos dio pautas de la propiedad que tienen los electrones. Bien, con ese pequeño resumen, antecedentes históricos, sobre todo las propiedades atómicas, ¿no? Estructura del átomo, partículas cargadas y la ley de conservación de la carga eléctrica y el principio fundamental de interacción de cargas eléctricas, nosotros vamos a poder estudiar más adelante todas estas leyes que rigen la electricidad y más adelante el electromagnetismo.